Hasta el Estadio Fiscal de Talca llegó la delegación de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, en el marco de las inspecciones que debe realizar a las comunas que han postulado a ser sede del próximo Mundial de Fútbol Sub-17 a desarrollarse el 2015. Tras su arribo al país, la delegación encabezada por el director de los Mundiales Juveniles de FIFA, Iñaki Álvarez, se trasladó hasta el recinto deportivo, donde se mostró sorprendido por el compromiso que ha asumido la ciudadanía, el gobierno local y la empresa privada por ser electa como una de las sedes del torneo. Pero el apoyo de la ciudad, el apoyo de autoridades, de la gente de la ciudad, ¿no? Eso es muy importante porque tenemos que tener los estadios llenos, ¿ok? Hay que tener el ambiente de un mundial y más que nada eso es lo que está buscando la FIFA. Para el director ejecutivo del comité organizador local del Mundial Sub-17, Javier Chepi, Talca ha respondido con diligencia a todos los requerimientos de la organización, lo que ha sido evaluado positivamente. Sin embargo, la determinación final está en manos de la FIFA. Que son los plazos, Iñaki ya comentó el tema de los plazos. Existe una reunión de la comisión organizadora de los mundiales de FIFA, que es el 10 de diciembre en Zúrich. Ahí se le va a presentar un informe respecto a las ciudades y la decisión la termina determinando el comité ejecutivo de FIFA, que va a ser en marzo. Y creo que el deporte nos genera una tremenda felicidad, así que yo le agradezco a la gente de la FIFA de que nos hayan venido a visitar y que nos den todas las indicaciones necesarias para poder cumplir con las exigencias que ustedes necesitan para que tengamos en Talca un mundial. La delegación de FIFA efectuó un completo recorrido por las instalaciones del Estadio Fiscal con el objeto de observar si este reúne las condiciones para albergar un evento de carácter mundial. Pero no solo es el estadio el que deberá ser observado, sino que también la capacidad y calidad hotelera para albergar las delegaciones que conformarán el torneo mundial, la infraestructura deportiva para los entrenamientos y el marketing. Para ello, la delegación se dividió en 3 comisiones. Tienen que revisar todo para llegar y finalmente definir, esperamos nosotros, que Talca va a ser una de las sedes del Mundial Sub-17 del 2015. Y yo creo que cuando las cosas se hacen con entusiasmo, con buena fe y además levantándonos hay que pensar también que este estadio lo levantamos después del terremoto con mucho esfuerzo, priorizando un recinto deportivo por otro tipo de infraestructura. Yo creo que eso vale la pena de que aquí podamos ser sede del Mundial. Las observaciones se iniciaron en Talca, pero continuarán con Chillán, Puerto Montt, Viña del Mar, Quillota, La Serena, Coquimbo y Copiapó, que también están postulando a ser sede del Mundial Sub-17 2015.